Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy vamos a tener una visita que yo considero que es importante por lo que ha hecho en el Chaco y por lo que está haciendo. Algunos dirán, ¿qué está por hacer? Bueno, lo que está por hacer es cuestión de preguntarle a alguien que sea divino, porque yo sé lo que ha hecho la gente y lo que está haciendo. ¿Y a quién me refiero? A un dirigente político. ¿Quién es el dirigente político? Momentito, los que no tengan interés en el programa político, estoy de acuerdo con ellos. Este no es un programa político. Es un programa donde yo voy a presentar a una persona de la sociedad chaqueña y entonces van a ver ustedes que el médico fuera de su consultorio es un ser humano. El abogado fuera de su estudio es un ser humano. El obrero fuera de su trabajo también es un ser humano. ¿Y a quién voy a presentar hoy? Bueno, a un ser humano que está desempeñando una tarea política. Pero le vamos a preguntar acerca de cómo llegó, cómo hizo para llegar, cómo es eso de la política. ¿Lo que les interesa? Bueno, aquí estamos. ¿Saben con quién vamos a hablar? Con Julio Sotelo. ¿Qué tal, Sotelo? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Fernando? Pero muy bien, muy bien. Bueno, qué buena presentación. Sí. Al sí. programa, ¿no? Así es. Bueno, Sotelo, no es que a mí me interese únicamente. A la gente le interesa saber, un dirigente como usted, con los años que tiene caminado en política, ¿quién es? Porque siempre tenemos la última noticia, el proyecto que hizo, lo que quiere modificar, lo que dice que está bien, qué camino tenemos que tomar, pero queremos saber cómo se inicia Sotelo. Aquel mocosito que fue a la escuela, que seguramente el primer día cuando iba al colegio primario, no, yo no me quiero quedar, yo me quiero quedar con mi mamá, ¿no? Bueno, y los gritos, eso que hay de los primeros días de clase, y después el chico que quiere ir a clase. Bueno, cuénteme alguna travesura que haya cometido usted cuando fue al colegio. ¿Cuál fue una de que le quedó grabado hasta el día de hoy? Mire, ni que hubiera conocido mi pequeña infancia, ¿no? Yo nací en un pueblo que se llama Quitilipi. Ajá. Hoy, una ciudad importante, ya grande. Sí. Cuando yo nací era un pequeño pueblo, habrán tenido en aquella época entre 5 o 7 mil habitantes. En la casa de un maestro y de una ama de casa que se dedicaba a coser hacia afuera, que se llamaba en aquella época las modistas, haciendo ropa para poder ayudar a mi padre en la alimentación y en el estudio de los 3 hermanos. Yo soy el mayor de los hermanos, mi siguiente hermana María Graciela y la última María Cristina. Y esa primera infancia fue una infancia muy feliz, normal, en una casa humilde, pero muy feliz, con mis hermanas, con muchísimos vecinos, con los cuales nos encontrábamos haciendo cosas que hoy ya no se pueden hacer, jugar en la vereda, en la calle, correr jugando a los presos, jugar a la escondida, jugar al circo, y a todas las cosas que jugábamos en aquella época, la bolita, el trompo, hacer remontar la pandorga, la figurita, jugar en el medio de la vereda, la pelota, en medio de la calle, sin preocuparse porque venga algún vehículo. Eran calles de tierra y vehículos había muy pocos, así que era una absoluta paz de un pueblo tranquilo. Y quizá la primera anécdota yendo a eso es un poco, la primera que me acuerdo de mi infancia fue la de mi abuela. Yo era el nieto mayor y mi abuela, como nieto mayor, era el preferido de mi abuela. Éramos varios nietos de ella, casi todos un poco de la misma edad, pero yo era el preferido de mi abuela. Y me acuerdo que me acompañó a un jardín de infantes que recién se empezaba, era desconocido los jardines de infantes en aquella época. Así es. Y eran unas monjas los que lo tenían en una capilla. Y me acuerdo que llevaba ella y yo era tan malcriado que no quería que mi abuela se vaya. Así que había una sillita chica en la que yo me sentaba y mi abuela sentada en otra sillita al lado mío.
Así que duró poco, por supuesto, mi participación en esa jardín de infantes, porque mi abuela dijo, no, pará, yo te puedo acompañar 10, pero sentarme y estar toda la clase ya no. Así que duró seguramente poco tiempo, pero mi imagen es mi abuela sentada a mi lado en una capilla que se quitaban los bancos y se ponían las sillas. Eh, Hoy es un hogar de ancianos en ese lugar y cada vez que paso por ahí tengo presente esa anécdota, ¿no? Y la otra también yendo parecido a esa y ya una anécdota de ese tipo fue cuando, y un poco lo que usted contó, el primer día de clase, me acuerdo como si fuera hoy, primer día de clases, mi mamá me corrió por toda la casa para que vaya a la escuela. No me acuerdo si tenía alguna pichana o no, pero sé que me corrió por toda la casa porque yo no quería ir a la escuela. Lo que sí me acuerdo, que me acuerdo de eso perfectamente, y al día siguiente, a las 5 de la mañana, yo los estaba despertando a mi padre por decir, me quiero ir a la escuela, ya es hora, y era de noche, y yo hinchándole a los viejos que quería ir a la escuela. Así que esas son algunas anécdotas así que pintan un poco una infancia feliz, y una infancia en la cual con mi padre, mi madre y mis hermanas y todos los vecinos hemos pasado una infancia, infancia de los hombres y mujeres o los chicos de aquella época, ¿no? Del potrero, de la vecindad tranquila, de que íbamos a la casa todos los días a tomar la leche a la casa de la vecina de allá o a almorzar en la otra vecina, y cuando llegaba la noche, si no llegábamos a la casa, nuestras madres salían a la calle y pegaban el grito que escuchábamos porque estábamos en una casa por allí cerca y veníamos hacia la casa. Así que era una infancia tranquila. ¿Qué se acuerda después de eso? Fue creciendo, usted tuvo un par de años más. Y fuimos creciendo, fui llevando a la escuela secundaria, la escuela primaria. Seguí prácticamente toda mi carrera secundaria, primaria y secundaria en la misma escuela hasta que me recibí de maestro. Porque estaba lo que era la escuela de aplicación en aquella época, Sí. donde fui hasta el sexto grado, que era lo que había, con unas maestras excepcionales. Uno siempre tiene muy buenos recuerdos de sus maestras de la infancia, de mi maestra de primero inferior, de segundo. Me acuerdo de todas ellas y las quiero un montón y las respeto un montón, porque eran las maestras de aquella época en la cual eran la segunda madre realmente de uno, ¿no? Y estar en la escuela era estar protegido, sabiendo que lo enseñaban y sentirse cómodo en la escuela. Hice también mi escuela secundaria en el mismo lugar, en la misma escuela, en horas de la tarde era la escuela secundaria, donde también con todas las mismas, quizá las mismas profesoras, que las mismas maestras que tuve en la escuela primaria fueron mis profesoras de la escuela secundaria, con algunos otros más, y algunas travesuras que uno hace cuando van tanto a la primaria como a la secundaria, el esconderse de los profesores, el pegar unos gritos por atrás para que el profesor no sepa quién es, o cosas como esas que son travesuras inocentes que hacíamos en aquella época, donde no existía el vicio en el niño, donde lo que existían eran alumnos más o menos revoltosos que otros, pero que todos éramos absolutamente inocentes en nuestros pensamientos, ¿no? Y así nos fue llevando el colegio, en toda la escuela secundaria. Recuerdo como si fuera hoy nuestro viaje tercer año de la escuela, era todo una aventura que hicimos a Asunción, porque una de las profesoras tenía unos amigos en Asunción, Paraguay, y en tercer año fuimos a la división completa, el colegio completo, el curso completo a Asunción, Paraguay, en un colectivo. Imagínese la aventura que yo apenas si conocía Resistencia en aquella época, así que ir a Asunción, otro país, era algo excepcional y que quedó grabado en el inconsciente de todos, así que después con el tiempo nos encontrábamos, los que fuimos en ese viaje a Asunción, y todos nos acordábamos como la gran aventura. Así que esa fue ¿Y qué una podemos historia. destacar de ese viaje a Asunción? Y conocer algo que uno no sabía ni dónde estaba. El decir Asunción era el decir otro país. Nosotros decíamos que fuimos a Paraguay, no sabíamos concretamente por dónde andábamos. La profesora de historia, de geografía, nos iba marcando en un mapa por dónde íbamos, por dónde pasábamos, y estar en un lugar, en una Asunción que no era la Asunción pujante que hoy vemos, una Asunción donde ha crecido notoriamente, y al igual que Quitilipi,
era nada más que un pueblo más grande, chato, con mucha gente, recuerdo, cocinando en la calle, con calles llenas de gente, una experiencia distinta porque no estábamos acostumbrados nosotros a ver ese tipo de cuestiones, caminar por una ciudad en la cual había mucha gente en la calle vendiendo cosas y cocinando en la calle. Para una experiencia como esa, en la década del 60 y pico, era algo excepcional, ¿no? Y el estar en una casa, era una casa que fuimos una casa grande, era una familia, se nota, bastante rica o acomodada para aquella época, porque todos admirábamos una casa tan grande, de 2 pisos, que tenía una pileta. Para nosotros en un pueblo no conocíamos lo que era una pileta de natación, por supuesto, y mucho menos era muy difícil poder ver una casa, salvo cuando veníamos a Resistencia, muy poco, por cierto, una casa de ese tipo. Otra cosa que tengo muy presente y ahora que me está preguntando es, recuerdo muy chico, yo era asmático, y el asma a mí me trataba, por cierto, muy, pero muy mal. Y me llevaban siempre a un médico. Y cuando digo chico, digo 3 años, 4, 5. Claro. Y recuerdo como si fuera hoy durmiendo en la misma pieza de mis padres que me cuidaban. Y en un momento en que me agarró, no sé si habrá sido una neumonía o que tenía totalmente los pulmones tapados, eso me cuentan después, por supuesto, y hasta por allí casi se nota que estaba casi en riesgo mi vida, y me acuerdo que me daba sueño y la veía a mi mamá llorar. Fíjese cómo emocionó. Claro. La veía a mi mamá llorar y le preguntaba qué pasa, y en mi inocencia yo no entendía que mi mamá estaba preocupada porque mi salud estaba muy, pero muy mal. Así que son pequeñas cosas que pintan una niñez linda y con algunos temas importantes, ¿no? Y marcan también. Va marcando, sí, porque ese asma que tuve me siguió hasta hace muy poco tiempo. En momentos de cambios de temperatura, son momentos que a mí me trata muy mal. Pero el hecho de haber ido a Saspeña, vamos a Saspeña, y cuando íbamos en tren, y llegábamos a la estación de trenes que tenía una gran pasarela para pasar de un lado al otro en Saspeña de las vías. Recuerdo mi papá me llevaba al hombro, y pasábamos por arriba de la pasarela y era toda una aventura, preguntando yo permanentemente a mi papá qué es esto, qué es aquello, y él contestando diciendo, che, vos sos el niño de los por qué, porque era preguntarle siempre qué es aquello, qué es aquello. Así que son temas que van quedando grabados, donde uno con el tiempo entiende la importancia y el sentimiento de un padre y una madre, pues aquello de ver a mi madre llorando encima mío, que por supuesto no me dijo de qué era, sino que le pregunté por qué lloraba, y no me acuerdo qué me contestó, pero por supuesto me dijo nada. Son cosas que quedan grabadas con el tiempo y que uno los recuerda con mucho cariño. Yo quiero saber, y creo que después de esta introducción que tuvimos, habrá mucha gente que quiere saber cómo Sotelo se inició en la política. Pero no cómo se inició en la política de grande. Mire, sí, la verdad que tuve algún inicio que no sé si fue político, pero sí fue rebelde, ¿no? Mi primer manifestación de ese tipo, recuerdo, en la escuela secundaria, iba quinto año, el último año en aquella época para recibirme maestro. Yo soy la última generación de maestros normales nacionales. Sí. Y fue un año que no recuerdo si fue 68 o 69, cuando íbamos en quinto año, delato mi edad con esto, que vinieron los chicos estudiantes universitarios que estaban en aquella época, de Quitilipi, y nos llegaron a conversar con nosotros antes de ingresar a la escuela un día de clases. Y era con la novedad que nosotros ya nos habíamos enterado, a pesar de los pocos medios de comunicación que había en aquella época, que en Corrientes habían matado a un estudiante universitario, a Juan José Cabral, en la plaza. La policía había matado.
y que entonces los estudiantes de universitarios nuestros de Quitilipi, que estaban en Corrientes, volvieron unos días después a Quitilipi y nos pedían nosotros, alumnos secundarios, que en solidaridad y en repudio a la muerte de un estudiante universitario que había sido baleado por la policía en la Plaza Cabral, entremos a la clase con luto. Y a nosotros nos pareció una buena medida. Estábamos en un momento de un gobierno militar, un gobierno que no era el gobierno represivo como los que hay ahora, pero sabíamos que no era un gobierno popular. Y aunque a nosotros no nos tocaba demasiado porque estaba muy lejos de todo, nos pareció importante porque ya en aquella época empezábamos a manifestar nuestro interés en ser un poco rebeldes, ¿no? Y nosotros los alumnos de quinto año resolvimos efectivamente ponernos un luto y entrar a la escuela. Pero el director de la escuela se opuso terminantemente a que entremos con luto. Y nosotros dijimos, o nos dejan entrar con luto, en repudio a lo que había sucedido a un estudiante como nosotros, o no entramos a la escuela. Es una rebeldía que no sé de dónde la sacamos porque no estaba preparado el ambiente para eso. Lo cierto es que después de alguna charla nos amotinamos, entre comillas, lo de amotinarse, y dijimos, no entramos a clase. Y empezamos a hablar a todos los alumnos que entraban una hora después que nosotros, para que nadie entre. Y recuerdo que salvo el cuarto año, que entraron algunos, ningún otro alumno entró. Y eso hasta a nosotros mismos nos admiraba el nivel de aceptación que tenía una medida como esta, porque hacer una huelga en un establecimiento secundario en esos años era algo loco. Y bueno, el asunto es que no entró casi nadie a la escuela y al día siguiente tampoco. Y recuerdo como si fuera hoy como nosotros teníamos nuestra especie de lugar de reunión enfrente, en la casa de uno de nuestros compañeros, que hace muy pocos días me encontré con una hermana de él que trabaja en Colonia Lisa, Osich de apellido, y teníamos ahí nuestra especie de lugar de organización, hasta que vino la secretaria a negociar con nosotros, la secretaria del establecimiento a negociar con nosotros, y acordamos que nos dejen entrar un día con luto y después nos acabamos. Así que así fue, 2 días de paro, después entramos con luto, nos dejó entrar el director con luto, y por supuesto al otro día nos sacamos, pero recuerdo eso como un momento de rebelión que después marcó mi camino político. Quizá en aquel momento no tenía nada que ver con la política partidaria, digamos, pero sí fue una especie de repulsa generalizada de jóvenes alumnos secundarios a la muerte violenta en una manifestación de alumnos de un alumno universitario. Recordemos que el año anterior ya había habido el Cordobazo, entonces estoy hablando del año 61, el Cordobazo fue el 68, había habido el Cordobazo, lo cual generó ya una especie de rebelión social y una conciencia social de que algo estaba mal durante el gobierno de Onganía. Y hizo que nosotros saquemos una fuerza, no sé de dónde hasta ahora, y un convencimiento místico, no sé de dónde hasta ahora, de hacer huelga en el establecimiento si no nos dejaban entrar con luto en repudio a una muerte. Y la verdad es que pasado el tiempo uno se pregunta todavía, ¿hicimos bien o hicimos mal en hacer eso? Desde el punto de vista quizá de un alumno ordenado y aplicado, no sería lo mejor, pero quizá en la defensa primaria de algún interés y algún camino que la vida nos siguió después, me pareció una interesante anécdota y una medida, digamos, que lo tomamos quizás sin pensar en lo que estábamos haciendo, pero sí muy convencido de que defendíamos algo que era justo. Muchas veces el sentimiento nos indica un camino, pero hay algo que es distinto al razonamiento, que es precisamente el sentimiento, que los ha guiado a ustedes, que eran chicos en aquel entonces, porque en el fondo eran chicos, 16, 17 años, que los ha llevado a un camino de justicia. Y entonces ya tenían ese germen de justicia adentro, que algunos lo han adormecido y otros han pretendido
que eso fructifique entrando en la actividad política. Sí, sí, efectivamente. Todavía yo no tenía ni siquiera una orientación política porque vivíamos en aquella época épocas de adormecimiento político y de que en mi casa mi padre era radical intransigente, no era peronista. El que era peronista era mi tío Rafael Rubén Sotelo, que venía a visitarme a visitarnos de vez en cuando, y era mi tío preferido porque llegaba él y llegaba la alegría, llegaba a nosotros él siempre con algún regalo, con algunos caramelos, con algunos chocolates que nos hacía muy contento. Entonces yo no tenía una identidad política todavía porque estaba muy vedado a la política en aquel momento. Claro que cuando uno al día siguiente, a época siguiente, año siguiente, se inserta en la actividad política, me decía mi tío Rubén: a vos cuando te vayas a la universidad vas a tener dos caminos, o te haces comunista o te haces peronista. Bueno, pues fue así. Me puse a leer una vez ingresado a mi primer año de la carrera de abogacía en la universidad, en la Facultad de Derecho de Corrientes. Me puse a leer, leí mucho, leí fundamentalmente la parte del peronismo, su doctrina, y me hice peronista no porque, como algunos, porque el papá era peronista, o porque el vecino lo era, o porque pasó el tren con Evita y Perón repartiendo muñecas o trencitos o cochecitos, sino que me hice peronista porque lo leí al peronismo, leí lo que quería Perón, leí doctrina peronista y me convencí de que el peronismo es lo mejor que puede pasar a los argentinos. Y por eso fui peronista y sigo siéndolo. Sotelo, quiero saber yo, porque lamentablemente los tiempos televisivos siempre son cortos. Siempre tenemos detrás de las cámaras gente que nos hace señas, ¿no? Y todas las señas son que hay que ser más corto, más conciso, más concreto. Entonces, yo quiero que me cuente, así rápidamente, desde aquel concejal, que fue el primer cargo público que tuvo, hasta hoy, ¿cómo evolucionó eso? Lamentablemente don Fernando tiene poco tiempo porque es larga la carrera. Mi actividad política real empezó, por supuesto, en la universidad, como ya le dije, pero solamente con algunos destellos nada más, porque en el año 73, 74, yo vine a trabajar acá a Resistencia con mi tío Rubén, era presidente de la Cámara de Diputados. Yo empecé a trabajar en el 73 en la Facultad de Ingeniería, en el 74 él me llama para que trabaje con él como su secretario privado, y allí me llega el golpe y ahí se me despierta realmente el bichito fuerte de la política. Llega el golpe del 76 en la cual fuimos a parar a cualquier lado. Previamente a esto, uno de los golpes más fuertes que sufrí en mi vida, que fue aquel 1 de julio del 74, cuando estaba solo en mi casa y escuché por la radio lo que todos no queríamos que suceda y que veíamos que iba a suceder, que era la muerte de Perón. Me acuerdo mi llanto inconsolable, solo en aquel momento. Y bueno, y el tiempo fue pasando, vino el golpe de Estado, siguió mi actividad, me recibí en el 76, fui a trabajar a Quitilipi como abogado en el año 78 y fui metiéndome en la vida diaria de un pueblo, en sus instituciones, en Amigos de Quitilipi, en el Club Social, en el Club de Básquet Vendaval, o sea, en la vida que un joven profesional puede ser en un pueblo, hasta que se desata ya a partir del año 82 un poco la actividad política, ¿no? Donde el final de la etapa del gobierno militar empezamos a tener actividades políticas en nuestro pueblo. Me acuerdo una gran reunión que hicimos en el norte de Quitilipi, que fue la primera gran reunión que se hizo en el Chaco, donde todavía había que pedir permiso a la policía para hacerlo, con la participación de todo el peronismo grande del Chaco, Vita, el Torzagasti, los Sotelo, los Pedrini. Y eso me encarriló definitivamente en la política. Tuve una interna muy dura en Quitilipi contra una dirigencia que nosotros llamábamos vieja en aquella época, y unos jóvenes que queríamos
también nosotros ser parte de la misma, y en el 83 fui candidato a presidente del partido y a intendente de Quitilipi. Bueno, gané la interna para la presidencia del partido y la candidatura a intendente, y en las generales, merced al Alfonsinazo, perdimos por 300 votos en las elecciones a intendente, pero fui concejal, como era en aquella época donde no se elegía intendente, sino que se elegían concejales. Fui concejal del 83 al 85 en Quitilipi, teniendo una muy buena relación con quien me había ganado las elecciones, que era mi vecino de Quitilipi, que nos habíamos criado juntos, que jugábamos la bolita juntos, a la pandorga, y así que éramos muy amigos, somos muy amigos. Y a partir de ahí terminó mi mandato. Año 85 participamos en las internas con mi tío Rubén, perdimos las internas, yo fui de candidato a primer diputado de su línea, perdimos, quedamos allá lejos, sin posibilidad de ingresar, y año 87 fui de diputado provincial, llego diputado provincial, habiendo trabajado muy fuerte para la unidad del peronismo, la fórmula Barón y Carrara, y donde ganamos las elecciones. Fui candidato a diputado provincial y allí me desempeñé como presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, hasta que el doctor Baroni, allá por el año 90, me llamó para ser ministro de gobierno en un momento muy difícil, donde los sueldos de los maestros se pagaban con 30 días después de la fecha que correspondía. Así que acepté el cargo de ministro, me desempeñé durante un año y pico, de allí salió la fórmula Morales-Otelo en el año 91, donde Kiko Morales, mi querido amigo, siempre tan bien recordado por su capacidad, creo que ahí la provincia de Chaco perdió un gobernador que había sido fantástico por su inteligencia, su capacidad, su honestidad. Y perdimos las elecciones con Kiko en el año 91. Ganó en aquel momento el doctor Tagüinas, que era del grupo de Ruiz Palacio, y bueno, me quedé ejerciendo la profesión hasta el año 94. Fui electo como convencional constituyente, y fui presidente del bloque de convencionales constituyentes del Partido Justicialista. Juan Manuel Pedrini fue el presidente en aquella época de la convención del Partido Justicialista, yo fui presidente del bloque justicialista, donde modificamos la constitución, parte de la constitución de la provincia del Chaco, siguiendo un poco los lineamientos que se veían en el orden nacional. Así apareció la doble vuelta, apareció la separación de intendente y concejales, un montón de muy buenos nuevos instrumentos que se le dio a la vida civil. Posteriormente, en el año 95, nuevamente fui electo cuando fue el doctor Tenep como candidato a gobernador. Yo fui primer diputado provincial. Nosotros ganamos la primera vuelta y al ir a la segunda perdimos. Ahí ganó Ángel Rosas, pero yo, como había sido en la primera vuelta el diputado que más encabezando una lista de diputados que más votos sacó, fui presidente de la Cámara de Diputados con Ángel Rosa gobernador, yo 2 años presidente de la Cámara de Diputados, 85-87, y seguí en la Cámara de Diputados como presidente del bloque. Después fui reelecto, y en el año 2003 ya voy al Ministerio del Interior, trabajando como delegado de las provincias del NEA en el Ministerio del Interior. Así que esa fue mi actividad. Hasta después vino Coqui en el 2007, trabajamos muy fuertemente con él. Fui al banco como vicepresidente del banco, hasta que me llevó a la Secretaría General de la Gobernación, cargo que ocupé hasta un poco antes de la finalización, cuando quedó Vasilev Ivanov a cargo de la Gobernación. Cuando Coqui se fue a la jefatura de gabinete, poco tiempo después renuncié al cargo y volví al llano. Y bueno, siempre estando en la vida política en forma permanente, participando siempre del Consejo Provincial del Partido, congresal, provincial o nacional, siempre peleándola de adentro, y en
y en el 2015, cuando se hacen las elecciones, fui como candidato a integrar algo novedoso, que era el Parlamento del Mercosur. Se elegía un miembro por cada una de las provincias, y a mí me tocó ser el candidato del peronismo y ganar las elecciones del 2015, el cargo del Parlamento del Mercosur, parlamentario del Mercosur que actualmente detentamos. Mientras tanto, en ese interín, por supuesto, como le dije, ejercer la política, y algo de lo cual me enorgullezco muchísimo, que fue presidente del Instituto de Capacitación, haber presidido desde su inicio un Instituto de Capacitación Política, con el cual hemos tenido muchísima participación en eventos políticos, en capacitaciones, en adoctrinamiento, en charlas, hicimos seminarios, hemos hecho posgrado. Hoy ese mismo instituto es padrino, hemos iniciado una escuela pública de gestión social, tenemos un terciario que inicia en poco tiempo su actividad, y tenemos firmado un convenio con la Universidad de Avellaneda para ser terciario a distancia. Así que bueno, me enorgullezco de esa actividad fundamentalmente, que no tiene nada que ver con la política, sino que tiene que ser nada más que un servicio hacia personas que necesitan de una ayuda tan necesaria en este momento. Bueno, hemos conversado largo. Nos hemos enterado de este señor cuando era chiquitito, iba al colegio, las travesuras que hizo, las que quiso hacer y después, como ya era hombre público, no las pudo hacer. Fueron muchas, Fernando. Claro. Y entonces ahora, yo quiero saber, porque es una inquietud general esta, ¿no? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el futuro que tiene la Argentina en este contexto que está viviendo el mundo? Porque no solo ha cambiado Sudamérica, ha cambiado el mundo. ¿A dónde vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? A ver, yo creo que hoy Argentina está caminando a contramano del mundo. Usted podrá decir, pero ¿cómo? Si el neoliberalismo en el mundo está dominando todos los países, y Argentina dice que estamos en el neoliberalismo y estamos abiertos al mundo y entrando en el mundo. Yo lo que creo es que Sudamérica, en este último tiempo, ha entrado en una variante que fue después de tener gobiernos progresistas, como los tuvo en momentos que estuvo Chávez, estuvo Lula, estuvieron Kirchner, estuvo Pepe Mujica, Rafael en Ecuador, y algunos otros presidentes progresistas de Latinoamérica, en la cual el Sudamérica ha progresado en cuanto a su integración a través de, no del Mercosur, que fue del 91, una creación de un nihilarismo porque es económico, sino a través de la UNASUR, a través de unión de naciones que representaban a sus pueblos más que a sus estados. Viene una ola muy fuerte cuando Estados Unidos deja de pelear tanto en distintos lugares y se acuerda de su patio trasero. Viene una ola neoliberal a América del Sur, que tiene su mayor puesta en escena en la Argentina, ganando electoralmente Macri, primera vez que el neocolonialismo o el liberalismo gana electoralmente en nuestra patria. La caída de Dilma a través de ese nefasto impeachment que realizaron para tumbar a un gobierno popular y recién electo, para impedir a su vez que pueda llegar Lula después, y lo sube a Temer, un hombre totalmente volcado hacia la extrema derecha, con lo cual se constituye un eje Argentina-Brasil que empujan un liberalismo absoluto, pero se equivocan en cuanto creen que abriendo a nuestras fronteras vamos a conseguir algún tipo de beneficio para nuestros habitantes. Y eso se está viendo en los resultados. Hoy Estados Unidos
a los cuales Argentina en este momento lo toma como espejo prácticamente, sale de la estructura que tenía en la época de Clinton o Obama, y viene otro presidente, y este nuevo presidente, Donald Trump, hace todo lo contrario a los presidentes anteriores y cierra la economía y se transforma Estados Unidos en un país proteccionista de sus propios intereses, cerrando su frontera al comercio indiscriminado que tenía de todas las áreas con las fronteras libres, la economía libre con sus aduanas prácticamente libres. Y se cierra buscando nuevos beneficios para sus propias industrias, e impide o trata de impedir o pone trabas a la inmensa cantidad de productos que le llegaban de Asia o de la propia Europa, y a partir de ahí empiezan todos los países a protegerse ante este nuevo, como principal potencia del mundo. Todos los países lucraban con Estados Unidos lucraban con ellos. Al cerrar su frontera a Estados Unidos, el mundo entero empieza a cerrar las suyas, también para protegerse. Ante poder vender menos se encuentra con excedente y salen a buscar mercados. Cierran sus fronteras para impedir que entren productos de afuera y abren el camino para que sus productos puedan ser vendidos a precio de remate en el exterior, que son excedentes que le van quedando. Y allí, lamentablemente, encontró a dos gobiernos que entendieron mal la realidad y abren sus fronteras, y ese excedente comienza a entrar tanto de Oriente como de la propia Europa, y entra de una manera a precio casi de dumping, destrozando nuestra industria y creando el inmenso déficit que tuvo la balanza comercial el año pasado, donde tuvimos el déficit comercial más alto que registra la historia argentina, con casi 9.000 millones de dólares abajo en la balanza comercial, y que este año puede llegar a duplicar. ¿Qué significa esto? Que entra mucho más de afuera de lo que nosotros podemos vender. Y para colmo, hoy Argentina está empecinada en llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Y ese tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea es el tratado de David y Goliat. Nosotros, ¿qué tenemos? Solamente alguna materia prima para vender, carne, algo de combustible que tienen los brasileros, un poco de granos que tenemos nosotros, y ellos tienen toda la tecnología y la manufactura para vendernos. Entonces, estamos intentando por todos los medios posibles llegar a un acuerdo con la Unión Europea, que si no se llega todavía a ese acuerdo es porque hay sectores muy proteccionistas de la industria, en Francia sobre todo y algunos otros países, de su industria, de sus productos primarios, la agricultura y la ganadería. Entonces creen que entrando el grano de América o la carne de América puede competir y producir algún tipo de problemas en su producción. Por eso es que hasta ahora no se produce la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Pero quizá en muy poco tiempo, porque estamos viendo ya la rebaja de aranceles a los automotores, que era uno de los problemas que planteaba Brasil, están reduciendo un 50% de los aranceles para que puedan entrar automotores de Europa. Yo creo que en muy poco tiempo puede, quizá, ojalá que no, pero muy poco tiempo puede producirse la firma del Tratado de Libre Comercio. Y creo, a pie juntilla, convencido, que el ingreso a un tratado de libre comercio con la Unión Europea va a significar la desindustrialización absoluta de nuestra Argentina y la dependencia aún mayor a la de todos los tiempos de los capitales y las industrias de afuera. Esto, sumado a la inmensa especulación financiera que transformó a la deuda externa argentina en la más alta que registra la historia en nada más que 2 años, hace que nuestra patria esté en serio peligro, que esta incorporación al mundo que nos contaron que iba a ser, que nos había prometido Macri, significó que vengan los grandes buitres del mundo
a especular dentro de nuestra patria, a llevarse ganancias infinitas y en momentos de dificultad como lo que estamos viviendo se retiran del país y tenemos que salir a tomar préstamos por todos los lugares donde podamos prestar, hasta el extremo de volver a caer en algo que los argentinos no soñábamos que podíamos volver a caer, que el Fondo Monetario Internacional. De forma tal de que nuestra inserción en el mundo, don Fernando, es una inserción absolutamente equivocada, abierta. Llegamos a un lugar, el capital no tiene sentimiento, el capital busca siempre ganancias y no importa los discursos, siempre la ganancia. Lamentablemente los capitales financieros han llegado a esa lluvia de dólares que prometió el presidente, pero llegaron al mercado financiero, explotaron lo que tenía que explotar de Argentina, endeudaron lo que podían República Argentina, hoy se van de la República Argentina y nos quedamos de nuevo con la deuda externa más alta que registra la historia y con una situación económica que no tiene parangón, porque vamos a desindustrializar absolutamente y el quiebre puede estar muy cerca. Ojalá me equivoque y ojalá que los augurios de esos que están hablándose en nuestra patria de una vuelta a momentos que no queremos acordarnos, ojalá que no se produzca, pero si seguimos por ese camino estamos profundizando nuestra situación y la situación de Argentina en el mundo se deteriora porque la falta de confianza que hoy se tiene en nuestra patria, en el gobierno, también se siente en el mundo entero. Hemos conversado con un dirigente político muy importante de la provincia del Chaco. Nos ha contado prácticamente desde su niñez los principales hechos de su vida, que por los llamados que hemos tenido, les prometo que vamos a hacer una segunda vuelta donde vamos a profundizar ciertos temas que el tiempo hoy no nos ha permitido. De todas maneras, tenemos un panorama general de la vida de uno de los políticos que es clave en el movimiento que en el Chaco se vive a diario en todos los campos, el económico, el social, el cultural, porque todo eso tiene que estar manejado por una casa central. Esa casa central es el gobierno del Chaco. Este hombre ha colaborado en el gobierno del Chaco para que hoy vivamos de cierta forma. Por supuesto que no tiene todos sus elementos en la mano, porque de lo contrario, de acuerdo a lo que nos ha contado, viviríamos un poquito mejor. Muchas gracias, Sotelo, por el tiempo que nos ha dispensado y espero pronto tenerlo nuevamente en este canal para seguir contándole a la gente cómo fue el Chaco, cómo está y qué perspectivas hay de que estemos mejor. Gracias. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Poder hablar de lo que viene.